Y ahora sí. Y entonces, recapitulando, tenemos primero los ejercicios están en el campo virtual. El primero es resolver la complejidad algorítmica de este problema, que es dado una matriz de n por n, con n par, ¿ya? Las dimensiones son pares, debe determinar el total de veces que aparece x en las filas y columnas impares. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una matriz, por ejemplo, esto sería la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4, y acá tengo 0, 1, 2, 3 y 4, o sea, tenemos n par, este sería el n, el valor de n, en este caso el n es igual a, en este caso el n es, el n es igual a 4, el n es igual a 4. Entonces, lo que yo quiero hacer es que quiero contar las veces que aparece un elemento, pero solamente me voy a fijar en las columnas pares y en las filas impares. O sea, eso significa que yo lo que voy a tratar de hacer, o sea, esto es una fila impar, esto es una fila impar, así que yo voy a buscar acá el X, 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 después es la otra fila impar, voy a buscar acá el X, acá. Pero también voy a buscar, dice es Y, así que también quiero buscar en las columnas impares. Esta es una columna impar, voy a buscar acá, acá y acá, y aquí también yo busco. Y el resto que está en azul son lugares que yo no voy a buscar. Entonces, lo que hay que hacer es un código para poder buscar en esos lugares si se encuentra X y contar. Entonces, retomando un poquito el código que estábamos haciendo, bueno, lo primero, o sea, es lógico que yo lo que voy a hacer es ir leyendo o filas o columnas impares. ¿Ya? Entonces, para eso yo hago un ciclo for que va desde 1 hasta, o desde 0 en este caso, desde 0 hasta n. ¿Ya? En el caso, bueno, acá el n quedaría 5, para que lea de 0 a, de 0 a, en este caso particular nuestro n es 5. Sí, aquí sería 5 para que eso sería la. Ya. Entonces, y bueno, aquí lo que viene es que yo voy a tratar de o recorrer las filas impares o las columnas impares. Filas impares o columnas impares. En el caso de lo que yo voy a hacer ahora, voy a recorrer las filas de forma impares. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es ir saltando de a dos. ¿Ya? Entonces el i parte con 0 y yo lo que quiero es el i más 1. Entonces, yo quiero parta en los impares, que partiría de 1, 1, y luego iría haciendo saltos eh, de a 1. ¿No? Tiene que ser saltos de a 2. Entonces lo que va a hacer acá es, va a tirar en 1, luego el siguiente va a ser 1 más 2, 3, y así va a ir saltando, o después va a ir moviéndose por las filas impares. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar las filas impares. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Ya. Ahora nos interesa, si nosotros tenemos una fila, nos interesa recorrer toda esta fila completa, ¿ya? Para poder saber si está X. Pero también nos interesa poder recorrer esta columna, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver acá que cuando yo tengo una fila impar, que sería 1, también yo puedo usar ese mismo ciclo para colocar la columna impar, que comienza en 1. Entonces, puedo
puedo hacer en este ciclo el barrido de la fila y de la columna a la vez. Entonces, para eso necesito dos if. ¿Ya? Por ejemplo, un primer if, ¿cuál sería? A ver si... Espera, falta el for primero. O sea, tenemos el for que va a ir saltando entre las filas impares, y tenemos el otro, un for que va a recorrer toda la fila completa, desde la columna 0 ya hasta el final de la, de la, de la matriz. ¿Ya? Entonces 5 sería 4 ya, y habría saltos de 2, de 1. Entonces, ¿qué es lo qué creen ustedes que puedo hacer ahora? ¿Qué podría colocar como condiciones? No sé si me entienden lo que estoy haciendo. O sea, si tengo la matriz A y, y el primer elemento es la fila, entonces sería la fila, en este caso la fila 1, y luego el J iría hasta N. O sea que si hago esto solamente, lo que va a hacer es colocarse en la fila impar y luego todas las columnas recorrerlas y preguntar si el valor es igual al X que ando buscando. Si el valor es el X, el valor que yo ando buscando, lo cuento. ¿Ya? Igual, voy a aparecer con más. Entonces, hasta el momento lo que hemos resuelto es que yo logro buscar en las filas que son impares. ¿Ya? Pero el problema acá dice que busque en las filas y en las columnas. Por lo tanto, ahora tengo que hacer otro if para poder preguntar por las columnas impares. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que tengo que hacer ahora es que puedo aprovechar este for J para barrer las columnas, pero aquí voy de 0 hasta n, o sea, incluye todos los números. Entonces lo que yo puedo hacer es ir preguntando o sea, por los J que son impares, para que yo pueda contar. Entonces, en el fondo, lo único que tengo que hacer acá es decir si, o sea, si este está contando las filas impares, y ahora vamos a aprovechar para poder contar la parte de las columnas. Entonces, si J ¿ya? Es par, si J es impar, entonces lo que hacemos, leemos J, I. ¿Ya? Igual eso a X. O sea, si esa columna es impar, la considero, y si más encima esa combinación es igual a X, entonces quiere decir que también lo puedo considerar como columna. ¿Ya? Entonces, lo único que tengo que hacer acá es contar. Se aparece, con el cerramos todo arriba. Y bueno, lo único que hace es contar. Y bueno, si está todo bien cerrado, lo único que tendría que hacer es imprimir que X aparece X. ¿Ya? Un poco analizando este algoritmo.
eso que está ahí, eh, si nosotros tomamos la primera iteración, esto de acá arriba, eh, podemos, o sea, si nosotros dijéramos que estamos en, o sea, tenemos el i igual a 1, y, si el i, Profe, sí, creo que falta cerrar un for. ya, pero lo revisamos. Este que se va a poner, sí, factor de tipo. Ahora sí. Entonces, si nosotros hiciéramos correr en nuestro código, entonces, y el i vale 1, es para entender un poco el código, el i vale 1, luego yo voy a entrar en un ciclo donde voy a tener, ¿qué valores? Voy a tener 1,0, de parte del 1,0, después voy a tener 1,1, 1,2, 1,3, el i sería el 1 que se quedó pegado y el j sería lo que está ahí, el 1,4, el 1,5, el 1,6. Esos serían los índices que se irían generando. ¿Ya? Entonces, en el caso de acá, por ejemplo, cuando sea el 1,0, que sería este, el 1,0, voy a dejar en verde, ese va a preguntar si está el X. ¿Ya? Luego, si es 1,1, 1,1 va a preguntar si está el X ahí. Después, el 1,2 va a preguntar si el X está aquí. El 1,3 va a preguntar si el X está acá. ¿Ya? Y el 1,4 va a preguntar si el X está acá. Y ahí terminaría el ciclo, o sea, terminaría el ciclo de los J y se iría por el I igual a 3, ¿no? Ahora, eso sería para esto, ya lo que acabamos de revisar ahí. ¿Qué pasa si ahora ejecuto esto de acá? Este va a preguntar si el J es par, ¿ya? Perdón, si el J es impar. Entonces, el J acá es par. Por lo tanto, este no lo va a considerar, ¿ya? Después, eh, solo un poquito, luego tendríamos el 1,1, ¿ya? Y el J es impar. Por lo tanto, yo lo que podría hacer es que puedo preguntar en J 1,1. Yo ya lo había visitado, así que no me interesa. Aquí me parece que un pequeño error. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora lo que me interesa a mí es, podemos poner, entonces aquí el J, esa columna es par, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es tratar de revisar A y doy vuelta a los índices. 0, la columna 0, perdón, la fila 0, coma, la columna 1, que es impar. Entonces lo que voy a estar revisando es 0,1. ¿Ya? 0,1. Luego, el J no es impar, por lo tanto no lo considero. Este es par. ¿Ya? Entonces lo que hago es revisar el 2,1 y lo que voy a tener es que ahora va a revisar el 2,1, o sea, va a revisar esto. El 3 es impar, así que no lo va a revisar. El 1,4 es par, por lo tanto va a revisar el 4,1, lo da vuelta. ¿Ya? Entonces se va a ir a la columna par 4,1 y va a revisar eso. Entonces, como pueden ver, cuando i vale 1 y yo hago correr esto de j desde 0 a n-1, él es capaz de, con un solo ciclo,
barrer las impares y las columnas impares. O sea, los valores que faltan de la columna impar, porque me había confundido recién, los valores que no voy a revisar son los que son filas pares. Y aquí el segundo ciclo, o sea, el segundo if, lo que está haciendo es revisar los pares. Entonces, así logro revisar la columna 1 y la fila 1. ¿Ya? Y así si lo hacen correr van a revisar todos los elementos. Pero la idea de acá es que se den cuenta que solamente reviso filas impares y columnas impares, no otras. ¿Ya? Y este código lo hace. Bueno, eso es el código. En el fondo, lo que nos interesa es poder revisar cómo podemos contar esto en forma ordenada. El interés del día era justamente mostrar una forma de hacerlo ordenado para... De hecho, eso lo he hecho en clase, ¿ya? Esta sería la parte 1. Lo he hecho en clase, pero ahora quería hacerlo, grabarlo en un video. Entonces, ahora vamos a empezar a contar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, dentro de lo que está en la materia, lo que primero que uno hace cuando quiere contar es poder seleccionar lo que se llaman las operaciones activas. Entonces, la idea es seleccionar las operaciones, ¿ya? Las operaciones activas. Eso lo pueden buscar en la materia, qué es lo que significa. Y ahí está explicado. Entonces, la operación activa es aquella operación que algo, o sea, cuando yo lo ejecuto mi código, algo la ejecuta, ¿ya? Y una operación clave, ¿ya? Por eso le llaman operación activa, porque es una operación que es clave, ¿no? Entonces, ¿qué operaciones acá ustedes creen que se van a ejecutar y van a generar tiempo dentro del algoritmo? ¿Qué operaciones ustedes creen ahí que consumen tiempo? Los if. Claro, muy bien. Los dos if que están ahí son los que consumen, son las operaciones activas, porque dependiendo de que se cumpla esa opción, eso va a generar un tiempo, ¿ya? Y aquí sería el if que estaba hablando. Esas serían las operaciones activas. Entonces ya sabemos cuáles son las que consumen tiempo, entonces ahora tenemos que contar. Entonces, ¿cómo las contamos? ¿Ya? Entonces, bueno, primero ahora vamos a contar estas operaciones activas, ¿ya? Y antes de contarlas hay que ver cuál es el peor, nos piden el peor caso o el mejor caso, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay aquí peor caso o mejor caso? Se produce, ¿dónde se produce el peor o el peor o el mejor caso? En este caso, en este problema. Bueno, en este problema, y la mayoría de los problemas que tengo son fáciles, porque aquí en este caso particular no hay peor caso ni mejor caso, porque siempre yo le doy un tamaño a la matriz, que es n. Entonces siempre se van a ejecutar las mismas operaciones. No hay un caso particular que haga que el algoritmo sea más corto o funcione menos, sino que el mejor y el peor caso son iguales, ¿no? Porque el n es fijo. Entonces el mejor caso es igual al peor caso, ¿ya? En este problema que estamos viendo, ¿ya? Y es porque el n es fijo, ¿no? Y eso genera siempre la misma cantidad de operaciones, siempre la misma cantidad de operaciones. Ya vamos a ver un problema que, dependiendo de cómo vengan los datos, él va a hacer una cosa o va a hacer otra. Entonces ahí sí voy a tener el mejor caso y el peor caso. Pero en este caso, cuando vean matrices con números fijos, el mejor caso y el peor caso, o vectores, generalmente son el mejor caso igual al peor caso. Bueno, ahora me quedé con la pantalla. Sí, me quedé con un poquito corto con la
cómo funciona. Bien. Espera un segundito que creo que sí. Puedo hacer un poco más la página. Así que ya. Ah, la página de ese capítulo. Ya. Entonces. Bien. Entonces lo que tenemos nosotros es esto de acá. Funciona mejor que eso. Ya, entonces ahora vamos a hacer el conteo. O sea, tenemos un algoritmo que ya vimos, lee las filas, solamente los impares, 1, 3, etcétera, y las columnas que son impares. Y hace esa búsqueda sobre esas filas, ¿cierto? Y sobre estas columnas. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que en el caso del contador I, que es del for del I, yo voy a contar el 1, luego voy a contar el 3, etcétera, hasta finalmente llegar al n-1. Entonces voy a contar solamente los impares. Eso significa que la cantidad de veces que va a pasar ese ciclo por todo el código va a ser n dividido por 2, ¿ya? Porque va solamente a contar esas filas que están impares. Entonces son n partido por 2 veces lo que va a contar. Ahora, por cada i que está acá, él va a realizar una operación que va a ir desde J0, ¿ya? Perdón, acá, que va a ir por cada if que yo va a ser un J0, un J igual a 1, un J igual a 2, un J, hasta que finalmente va a recorrer toda esa fila. Entonces sería n-1. Lo mismo para el caso de la siguiente fila, ¿ya? Va a recorrer de 0 hasta J igual a 1, hasta J igual a 2, etcétera, hasta J igual a n-1. Y luego, lo mismo, voy a tener J igual a 0, J igual a 1, J igual a 2, hasta el J igual a n-1. Cada vez que yo llamo un J, yo voy a realizar ¿cuántas operaciones? ¿Se recuerdan de acá? Por lo menos voy a hacer 2 operaciones, que son los 2 if, ¿ya? Más la operación de conteo. Ya, pero eso va a depender. Pero yo podría estimar que en general, por cada ciclo voy a preguntar, independiente que entre o no al if, por cada ciclo voy a preguntar 2 veces. Voy a hacer 2 operaciones, yo voy a trabajar sobre estas 2 operaciones activas. Entonces, eso significa que por cada uno de estos, lo voy a colocar en otro color para que se note, esto lo voy a ejecutar 2 veces. ¿Ya? Este lo voy a ejecutar 2 veces, son los if, las operaciones activas. ¿Ya? Este igual, 2 veces. Y este también se va a ejecutar 2 veces. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que cada uno de estos, bueno, este se ejecuta 2 veces igual, ¿ya? Ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí son iguales, se ejecutan 2 veces, ¿ya? 2 veces. Y sabemos que en total
esto se va a ejecutar n veces, 2 veces. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo que se va a demorar mi algoritmo para n datos, lo que yo voy a tener, el tiempo, por lo tanto, el tiempo que se va a demorar mi algoritmo para n datos va a ser n medio, que es lo que calculamos en el ciclo externo, multiplicado por 2, ¿ya? Porque son 2 veces por n veces, ¿ya? O sea, este se demora 2n veces, este 2n veces, 2n veces por n menos, por n medio veces, ¿ya? O sea que eso significa que al final esto, bueno, si uno simplifica acá, quedaría que el t sub n es n cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo ejecuto este algoritmo y le paso n datos, al final yo voy a tener n cuadrado veces que voy a estar ejecutando este algoritmo de forma aproximada, o sea, si eliminamos esos valores, ¿ya? Entonces nosotros si aproximamos esto o calculamos la complejidad del problema, nosotros sabemos que este algoritmo que se demora, o sea, para n datos se va a demorar n cuadrado veces, la asíntota que más se le ajusta a este es un O de n cuadrado. Entonces la complejidad de este algoritmo en el peor caso o en el mejor caso va a ser O de n cuadrado, ¿ya? Entonces, la idea de este ejercicio es que vean que uno tiene que primero ver cuáles son las operaciones activas, o sea, las operaciones que se van a ejecutar cada vez que haga los ciclos, porque eso consume un tiempo. Luego, preguntarse si hay un peor caso, un peor o mejor caso. Luego, hay que contar, que en el fondo es ver cuántas veces se repiten estas operaciones activas y luego calcular ese tiempo, ¿ya? Y con eso se calcula después la complejidad, ¿ya? Ese sería un ejercicio, ¿ya? Aquí no me gustó. Este ejercicio es este otro ejercicio también interesante. El ejercicio dice invertir el orden de los nodos de una lista de nexos simples que contiene n números. Entonces, la primera parte es poder escribir el pseudocódigo. Entonces, la idea acá es usar un stack. Yo no lo había hecho nunca así, pero yo tengo una pila. Vamos a colocar así para que ustedes se acuerden, pila. Tengo una pila T y tenemos un nodo que le llamamos auxiliar. Y a ese auxiliar le pasamos la cabecera de la lista, o el GEA. Entonces, ahora tenemos una pila y tenemos el puntero a la lista de la sala. Entonces, este ejercicio lo que hace es hacer un ciclo while, donde yo, mientras el auxiliar sea distinto de null, entonces auxiliar, yo lo que hago es meter esto en la pila. Entonces, lo que hacemos, pila.push, coloco el auxiliar. ¿Ya? Luego, lo que hacemos es pedir el segundo elemento de la pila, el auxiliar, igual al auxiliar por el next. El auxiliar con el next. ¿Ya? Y con esto cerramos acá el ciclo. Entonces, lo único que hizo es que todos los nodos que estaban en la lista los metieron en una pila. ¿Ya? Ya les voy a explicar cómo funciona esto para que vean que es interesante este problema. Pero interesa, como dijimos, interesa explorar el tiempo. Entonces, en el fondo, ahora lo que vamos a hacer es llamar a la pila, sacar un nodo, dejarlo que auxiliar apunte a esa pila, y ahora el first, que sería nuestro puntero a la cabeza de la pila, que es igual auxiliar, ¿ya?
Y ahora lo que hacemos es sacar todos los elementos de la pila y reasignar los punteros. Entonces sacamos de la pila, o sea, primero preguntamos si que la pila no esté limpia. Y ahora sacamos los nodos y les cambiamos los punteros. Entonces, al auxiliar de next, le sacamos de la pila, hacemos un top, y le pasamos al auxiliar el puntero del nodo. Y con esto, la pila quedó. Bueno, al final, el nodo que estaba de cabecera tiene que quedar apuntando a 1. Así que lo que hacemos es que el puntero de next de este se va de null. Vamos a borrar la pila. Entonces, ¿cuál es la idea de este código? Bueno, entenderlo, saber nomás que un problema del enunciado. Ahora yo quiero explicarles cómo funciona para que lo entiendan. Y entonces, lo que tenemos acá, imagínense que tenemos una lista, ¿ya? Que tiene A, que tiene B, que tiene C. Y este es el first. Entonces, esa está apuntando a salir. Entonces, la primera parte de acá, lo que hace es que yo digo, bueno, creo una pila vacía, y luego creo un nodo auxiliar que apunta a ese número. Y ahora lo que hago es un while. El while es distinto de null, por lo tanto, lo que va a hacer es un push de los elementos en la pila. O sea que lo que va a pasar acá es que en esta pila P, va a quedar el nodo A, después va a apilar el nodo, ¿no? O sea, va a hacer el push del auxiliar, después se va a correr el puntero del auxiliar al próximo, o sea que este se va a borrar y este va a quedar apuntando acá. Y luego va a hacer un push de ese auxiliar, o sea que va a meter el nodo acá, el B, y finalmente aquí va a meter el C. Como pueden ver, el A sigue apuntando a B, y el B sigue apuntando a C. Esos punteros todavía quedan, ¿ya? Bueno, ya llené la pila por los punteros. A ver, lo voy a dejar en. Aquí es D, y acá el que queda es C. Y este A sigue apuntando a B, y B sigue apuntando a C. Y el auxiliar quedó al final acá en C. Que no sirve de mucho ahora. Pero así quedó la lista. O sea, metí la lista dentro de la pila, se perdió la cabecera, pero como está metida en la pila no hay problema. Entonces ahora viene la segunda parte. La segunda parte, lo que yo hago es, el primer while, el while 1, y el segundo while, lo que va a hacer es, saca el elemento de la cabeza, por ejemplo C, y lo deja apuntando a, saco el C, el auxiliar queda apuntando ahora a este C, ¿ya? Y LFIRST apuntaría al primero, o sea, al nodo que estaba al final, ¿ya? Y este sigue apuntando a B. Perdón, C ahora está apuntando a null, porque el nodo ese que metimos ahí. Este se está apuntando, en ese caso, este sigue apuntando a null. Entonces, ahora es es el comienzo de estas dos líneas. Ahora entramos al ciclo while. El ciclo while pregunta si hay elementos. Bueno, está B ya. Y ahora lo que hace es, saca el elemento del tope, ¿ya? Y me dice a mí, acuérdense que auxiliar
estoy apuntando a C. Entonces cuando yo llamo al while, en esta parte del while, lo que va a hacer es que saco el próximo elemento, que sería B, ¿no? Lo saco B. Recuerden que B está apuntando a, pero lo que yo digo es que el auxiliar de C apunta a B, por lo tanto ahora C va a quedar apuntando a B, el first estaría apuntando a C. Y ahora lo que yo digo es que ¿cómo se llama? Sacó el top, ahora elimino el elemento que está ahí y yo digo que que el auxiliar apunte a ese elemento, al que voy a sacar, ¿ya? Entonces en este caso el auxiliar va a quedar apuntando ahora a B, ¿ya? Entonces luego ejecuto el ciclo. En este momento hemos sacado C y D y ahora queda A, y ahora lo que hago es que saco A, ¿no es cierto? Y ese puntero de D ahora, que está el auxiliar, apunte a A, y luego le digo que el auxiliar saque el elemento y ese queda apuntando al elemento del elemento que estoy sacando, del pop, ¿ya? En este caso sería cualquier cosa. Que no hay, o sea, aquí hice un top, le saqué el nodo, hago el pop y como no hay nada, no puedo asignarle nada, ¿no? Me salgo del ciclo porque entré a empty y ahora lo que hago es que el auxiliar, perdón, me estoy equivocando, el A queda apuntando con el auxiliar porque es el que estoy sacando, y ahora al auxiliar de next le digo que le asigne el null. Y luego ahí con eso borro la pila al final y queda, si se dan cuenta, quedó la lista invertida. Entonces, este ejercicio lo hemos hecho como de 3 formas para la primera prueba, ¿ya? Pero bueno, la idea de eso era que vieran ustedes que hay un ciclo que llena la pila y hay otro ciclo que recorre la pila completa y lo que hace es invertir estos puntos. Eso era como la gracia de este ejercicio. Profe, Ahora, una duda, ¿sí? que no el P-pop siempre saca Sí, el que está más arriba, sí, porque saca que está más arriba. pero entonces no sería más rápido auxiliar next P-pop y así siempre va a sacar el de arriba al momento que lo elimina y lo va a agregar como siguiente del... Es que yo necesito ver el puntero del top para asignárselo al auxiliar anterior. Y cuando hago el pop, es que este pop es un pop bien especial, porque hago el pop y me entrega el puntero del nodo actual. Entonces, te das cuenta que son dos partes. Una, que es para poder obtener el puntero del anterior, para poder apuntar al tope, y luego cuando hago el pop, tengo ahora el del tope para poder asignarle el auxiliar. No sé si... Necesito esos dos pasos, porque el primer paso, a ver, este paso de acá, lo necesito para solamente, ¿por qué no lo saco? Sino que veo el top y yo obtengo el puntero de la cabecera. Por ejemplo, si estoy en C, supuestamente ya eliminé C, me estoy apuntando al tope de B, entonces yo hago un top, perdón, de la cabecera de la pila, entonces tengo ese puntero y yo lo que puedo hacer es asignar ese puntero a B, ¿ya? Y luego cuando hago el pop, me da el B y yo asigno al B el auxiliar. Entonces, le di el puntero del anterior al B y luego dejé en el auxiliar en B. Por eso necesito esos dos pasos, porque uno es para asignar el puntero del nodo anterior al nodo tope y luego tengo que dejar el auxiliar en el nodo tope. ¿Entienden? Bueno, también lo que se podría haber hecho es auxiliar igual, o sea, auxiliar next de ptop y luego, perdón, como tú dices, de ptop y luego o sea, aquí tendría que usar 3 instrucciones, una para que guarde el puntero del nodo que estoy sacando y luego dejar auxiliar next con el tope y luego asimismo quedar el auxiliar con el
con el puntero, un poco más enredado. O sea, ¿se entiende por qué tengo estas dos instrucciones? ¿Son necesarias estas dos instrucciones? Esta lo que hace es enlazar este nodo, el anterior, con el nodo, y luego el nodo que ya saco, lo dejo el auxiliar apuntando ahí. O sea, corro el auxiliar. Quizás hay una forma más rápida de hacerlo, ¿eh? Pero supongamos que o sea, eso en el pseudocódigo está bien, ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí entendí la lógica que... Ya. Bueno, lo importante acá es que yo tengo que contar esto. O sea, la pregunta de esto es, para poder resolver el problema a ver, voy a ver si me resulta de nuevo como así. He tenido que estar experimentando con la herramienta para poder hacerlo. Yo estoy pillando el truco. Ya, entonces ese es el código que nos queda, ¿ya? Entonces yo les decía, para hacer ordenado la prueba, de hecho la prueba les voy a colocar así de forma explícita que hagan primero una selección, ¿ya? Una selección de las operaciones activas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las operaciones activas? ¿Cuáles son las operaciones que generan un tiempo de ejecución? Sería push, ¿no es cierto? Es una operación activa, porque si yo la llamo n veces me va a generar tiempos. Otra es auxiliar igual auxiliar next. Lo que les decía yo recién, igual en estos ejercicios que yo estoy pasando, la idea era que ustedes hicieran el pseudocódigo y después lo evaluaran. Pero la prueba, como la prueba hay harta materia, les voy a mejor, ya lo he meditado harto, les voy a pasar el código, así, ya les paso el código y ustedes tienen que analizarlo. Entonces, primero tienen que identificar cuáles son las operaciones que van sumando tiempo. En este caso, push y auxiliar son operaciones que son lo que se llama las operaciones activas, que son las operaciones que se están llamando constantemente. Y luego, las otras dos operaciones activas, las que se están llamando y generan tiempo, es el auxiliar de next, ¿ya? y, este petop. Ahora se puede hacer de otra forma, yo estoy seguro que se puede hacer mejor, pero, para este caso vamos a pensar que esas son las operaciones. Entonces, estas son las operaciones importantes que yo tengo que contar, ¿ya? Bueno, ya que identifiqué estas operaciones, ahora hago el control. ¿Ya? Hago el control de estas operaciones activas. ¿Ya? Ahora, también me piden el mejor caso, ¿ya? El mejor caso y el peor caso. ¿Hay mejor caso acá? ¿Hay peor caso? ¿Son iguales? Es, claro, ya les voy a mostrar en el siguiente ejercicio. Claro, en este caso son iguales, ¿ya? Son iguales. ¿Y por qué? Porque era lo que comenzábamos recién. Siempre se deben mover todos los elementos punteros de la lista. Aquí no hay un caso especial, porque si yo tengo una lista de n valores o de 0 nodos, todos se ejecutan, no es diferente el porqué, ¿ya? Porque se va a ejecutar n veces para el mejor caso y para el peor caso. Bueno, el análisis que tenemos que hacer acá es que tenemos dos while, ¿ya? El while 1 y el while 2. Entonces, en este caso, para el primer while, bueno, este es un problema, este es más sencillo, pero es de prueba, esto yo lo saqué de pruebas que he visto por ahí. En el fondo, nosotros si tenemos una lista enlazada, ¿no es cierto?, simple, de n nodos, ¿ya? Ese ciclo while se va a ejecutar, son n nodos, en este caso particular son 3 nodos. Entonces, en el fondo, ese ciclo se va a ejecutar, si tengo n nodos, voy a tener que hacer n veces eso, ¿ya? Y por cada while tengo dos operaciones activas. Y en el segundo while
en el segundo while tengo ¿cuántas operaciones? ¿Cuántos trabaja este ciclo? N veces porque tienen la misma cantidad de nodos que en el primero. Sí, pero acá, mira, recuerda que antes de empezar el ciclo sacamos un nodo, ¿ya? Así que en estricto rigor, es lo que va a operar es sobre n-1 nodos, ¿ya? Eso significa que esto va a iterar n-1 veces, ¿ya? Y tiene dos operaciones activas que están operando, ¿ya? Entonces, para poder calcular esto, ya sabemos que esto tiene dos operaciones activas y se ejecuta n veces. Este tiene dos operaciones activas, pero se ejecuta n-1. Hay que tener cuidado sí con eso, ¿eh? Que si ven acá, hicimos un pop antes, por lo tanto no, están n-1 elementos en la pila, y son los que se van a iterar, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que tenemos nosotros es que el tiempo, si nosotros tenemos n datos, el tiempo total de esto es el primer ciclo, 2 por n, ¿ya? Más, no porque aquí no tengo los ciclos anidados, sino que más el tiempo que me voy a demorar con esto, que sería 2n menos 1. Entonces eso me queda 2n más 2n menos 2. Esto finalmente queda 4n menos 2. O sea que en el fondo el tiempo que se demora este algoritmo es 4n menos 2. O sea, en la medida que yo voy aumentando la cantidad de datos o la lista es más larga, me voy a demorar 4n menos 2. Entonces eso, por lo tanto, eso es lo que se va a demorar en el tiempo. Ahora, a nivel de complejidad, la asíntota que más se le acerca es como se llama la ODN, ¿ya? O sea que este T sub n igual a 4n menos 2, que es lineal, es una recta, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es que le voy a colocar una asíntota que va a ser ODN, ¿ya? Y esa asíntota, de alguna forma, va a contemplar todos estos casos de tiempo. Entonces, al final sería ODN este algoritmo. O sea, este algoritmo es lineal, no, va a crecer de forma lineal a la medida que vayan llegando más elementos. Bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto. Bueno, yo creo que voy a alcanzar a hacer uno más, porque... sí, y este me interesa que lo veamos porque es un poquito diferente al resto. Pero como pueden ver, o sea, estos ejercicios que están acá, yo les voy a escribir ahí ahora uno que tengo ahí, pero igual son parecidos todos, excepto que este sí debería haberlo pasado antes. Que son iguales, o sea, yo les recomiendo seleccionar las operaciones, tener cuidado con estos detallitos del código, y la verdad que es como contar, o sea, uno va viendo en la medida que voy ejecutando los trozos de bloques, sobre todo cuando es igual, yo puedo calcular la cantidad de iteraciones, ¿no? Hemos visto también ejercicios con logaritmos, eso sí lo hemos visto en clase, para que vayan viendo las diferentes cosas, pero yo les pediría este orden. De hecho, se les voy a pedir, les voy a decir así mejor, se lo voy a explicitar en la prueba para que sepan lo que tienen que calcular. Ya, entonces, ahora viene otro ejercicio, que es el número C. El número C dice, dado un arreglo de largo n, no una matriz, la idea es que se deben multiplicar los valores en sus posiciones pares y los valores en sus posiciones impares, ¿ya? Y finalmente, comparar esos resultados. Entonces, ¿cuál es la idea de este algoritmo, o de este código, que lo desgraciadamente es un poquito largo? Yo tengo un arreglo, ¿ya? No, aquí nos dice, no, un arreglo de cualquier largo, tengo un arreglo de largo n, ¿ya? Entonces partimos de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la idea es que yo multiplique todo lo que son pares, este es par, este es par, este es par, este es par y este es par, los multiplique, ¿ya? Esto los multiplico y genero un valor
un valor de pares, ¿ya? Y luego la idea es que es tomar todos los valores que son impares, ¿ya? Multiplicarlos y generar un valor de los impares. Y luego al final comparar cuál de estos es mayor, ¿ya? O sea, este y este, ver cuál es el mayor y entregar ese resultado. Entonces ese es el algoritmo. Ya, este algoritmo, la verdad es que uno lo puede hacer de diferentes formas, por eso yo les voy a pasar el código mejor para que no se enreden, porque si uno lo hace de una forma o de otra forma, seguramente le van a dar otros órdenes diferentes. Que está bien, porque si lo calculan bien está bien, pero para que todos calculen lo mismo, lo vamos a hacer, les voy a dar mejor el pseudocódigo. Este pseudocódigo que les voy a pasar ahora está bien rebuscado para hacerlo, pero permite ver una cosa que hasta el momento no nos ha salido, que es que sí puedo tener en algunos problemas el peor caso o sea, el mejor y el peor caso. Entonces, para eso vamos rápidamente a tratar de escribir este código. Si hacemos todo lo tengo escrito, Entonces lo que yo tengo es un multiplicador para par, ¿ya? Partimos con uno porque las multiplicaciones, hago multiplicaciones seguidas, incluso multiplico por 1, porque si lo multiplico por 0 se me hace todo 0. Y bueno, acá tengo un for de igual a 0, desde donde comienza el arreglo, hasta que termina el arreglo, y entonces vamos a recorrer todo ese arreglo completo. ¿Ya? Y vamos a hacer 3 preguntas en el fondo, ¿ya? Una, si mult par, y este es el caso especial que tengo, si mult par es 0 y mult impar es igual a 0, quiere decir de que se produjo en algún lado, cuando estaba multiplicando, se produjeron que los tanto mult par y mult impar fueran 0, o sea, que quiere decir que no vale la pena, si me pido esa multiplicación, no vale la pena seguir multiplicando porque lo que multiplique me va a dar 0. Entonces, cuando me pase eso, voy a salirme del ciclo y bueno, no voy a poder comparar nada, voy a poder decir que los dos arreglos, sus multiplicaciones son iguales. Ahora, si el arreglo, todos sus elementos son distintos de 0, entonces voy a poder hacer las multiplicaciones. Entonces, en ese caso, en caso contrario, si es par, si el índice del arreglo es par y multiplicación par es distinto de 0, yo puedo hacer esta operación. Ya que puedo hacer mult par igual a mult par y multiplicar lo que está en la red, ¿ya? Y le damos aquí. Entonces puedo hacer la multiplicación. Y ahora eso para lo que estoy haciendo es recoger aquellos índices que son pares, aquellos índices que son pares. Si es par y mult par no es 0, quiere decir de que o sea, quiere decir de que no se produce, todavía no se produce una multiplicación de ceros, así que puedo multiplicar, ¿ya? Y en el caso de los impares lo mismo. Si el índice ahora es dividido por 2 es igual a 1, quiere decir que impar, y la multiplicación o la acumulación de multiplicaciones que tengo de los impares es distinto de 0, distinto de 0 quiere decir que puedo seguir multiplicando. Yo les voy a mostrar un ejemplo, pues se da un poco enredado. O sea, sería mult impar igual a mult
impar multiplicado por lo que tiene, es lo mismo, ¿no? El arreglo. Listo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahí termina. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas. Sí, pero estas preguntas no. Pero bueno, si mult par es mayor que mult impar, entonces yo puedo colocar la multiplicación de los pares es mayor. En caso contrario, si mult impar es mayor que mult par, la multiplicación de los impares es mayor. ¿Ya? Y en caso contrario, que no se produzca de ninguna de las dos, sería son iguales. Ya, este es un ejercicio que hay que no mirarlo tan así por encima porque tiene sus cositas. Así que por eso se los quiero explicar. ¿Ya? Entonces, ese es un código que les puedo pasar para una prueba. Y aquí hay que darse cuenta de primero que, a ver, si yo tengo un arreglo, yo tengo aquí dos casos. Por ejemplo, si tengo un arreglo, vamos a hacerlo con poquitos para que se note. Tengo el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Y yo tengo acá un 0, partí con un 0. Después en el impar tengo un 1. Y aquí tengo un 0. Y aquí tengo un valor. Entonces parto con mi ciclo y pregunto si el primero es par. El primero es par. Bueno, primero pregunto si mult par es igual a 0 y mult impar es igual a 0. En este caso, como está comenzando, los dos son 1, así que no hay problema. Así que lo que va a hacer es preguntar si el índice es par. En este caso, el índice es par y pregunta si mult par es distinto de 0. En este caso, no es distinto de 0, es igual a 0. Por lo tanto, no va a ejecutar ese i y no lo va a contar. ¿Ya? Luego, porque esto si lo contara y lo multiplico mult par por 0, todo lo que venga hacia adelante es 0. ¿Ya? Ya. En este caso de acá, después, esto es cuando el i es igual a 0. Luego cuando el i es igual a 1, entra, pregunta, ¿mult par es igual a 0? Sí, mult par es distinto de 0, entonces mult par es 1 por el arreglo, no es igual a 0, no es igual a 0, pero es impar. Este es impar y es distinto de 0, por lo tanto, lo multiplica por 1. ¿Ya? Entonces, sigue haciendo la operación. Todavía no es. Luego, subimos el ciclo al 2, es par, y aquí yo pregunto si bueno, este es par, es distinto de 0, sí, entonces lo que va a hacer es multiplicar el valor de 1 por el valor de la red. ¿Ya? Y así, bueno, va a seguir haciendo las operaciones hasta que multiplique todos los elementos de esta red. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo este con 0 y este con 0? ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar acá es que estos nos van a entrar y lo que se va a producir es que estos dos sean 0. ¿Ya? O sea, que esto en el fondo si son 0, estos me van a propagar 0 hacia adelante. Entonces yo lo que quiero hacer es que tener esa multiplicación de 0. ¿Ya? Entonces,
nosotros tenemos, o sea, nosotros lo que vamos a tratar de controlar acá es que si se producen estos ceros, yo no voy a tratar de hacer el control de los ceros. Cero. Aquí quiero en un caso acá, a ver, si tengo un arreglo muy largo, pero tenemos la mala suerte de que estos elementos son este 0 y este 0. Y aquí tengo elementos 3, 7, 8. Aquí no vale la pena seguir multiplicando porque en el fondo no. Si yo multiplico esto, van a multiplicar los ceros que están adelante. Entonces, este código lo que va a hacer es que parte del primero pregunta, bueno, aquí no entra porque estamos recién están estos dos con 1. Si este es par y es distinto de 0, pero este es igual a 0. Ya, no, aquí me equivoqué. Este código, para que me funcione, voy a sacarle esto. Este se controla. No es necesario hacer esto. Ya, ahora sí. Entonces, la idea es que si aparece un 0, ¿ya? Aquí aparece un 0, aparece un 0, o sea, cuando hace la primera iteración aparece un 0, entonces lo que va a preguntar que es par y va a multiplicar el mul par, el 1, por el 0. Entonces este se va a volver 0. Sube acá y par vale 0 y impar vale 1. ¿Ya? Este es para i igual a 0. ¿Ya? Luego, para el i igual a 1, lo que va a hacer acá es que va a hacer este va a ser impar, y lo que va a hacer es que el 1 que tenía impar lo va a multiplicar por el 0 y eso va a volver 0. Y cuando suba, esto va a subir, y cuando ejecute la tercera vez va a preguntar si mul par y mul impar son igual a 0. En este caso los dos fueron 0. Eso significa que si yo sigo operando esto, todas estas multiplicaciones van a ser por 0, por lo tanto no vale la pena seguir registrando el arreglo porque todo se va a hacer 0. ¿Ya? Entonces, lo que hace este código es que en un momento cuando los dos arreglos están en ceros, o sea, tienen ceros, yo no sigo operando. ¿Ya? No tiene sentido. Y ahí paro. Ya sé que no puedo seguir multiplicando por 0. ¿Ya? No sé si se entiende esa idea. O sea, si todos los elementos del arreglo son distintos de 0, esto va a funcionar y va a multiplicar todos los valores. Si en las dos, en las filas impares y pares, hay ceros, eso va a producir que tarde o temprano todo se vuelva a 0. ¿Ya? Entonces tengo que detener eso que no lo sigue evaluando. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Bueno, si se entiende, ahora viene el tema de cómo funciona este código. Van a ver que es más largo el pseudocódigo que la explicación del problema de conteo en cicloforma. Pero aquí la única diferencia o la complejidad es que sí aquí tengo peores casos y mejores casos. ¿Ya? Bueno, primero, los elementos que van a diferenciar mis operaciones activas, en este caso, ¿cuál creen ustedes que va a ser? Entonces la selección de la operación activa, ¿cuál creen ustedes que va a ser? O sea, ¿qué operación va a influir drásticamente en el tiempo que tenga mi algoritmo? Va a ser la consulta si los multiplicadores han llegado a 0. Eso va a ser, esa operación es la que me va a determinar el tiempo o el costo de mi código. Entonces, si la multiplicación
el multiplicador par es igual a 0 y el multiplicador impar es igual a 0, esa es la operación activa, esa es la operación que hace el cambio en el tiempo de la estimación. ¿Qué significa eso? Que ahora sí, cuando yo hago el conteo de las operaciones activas, voy a tener dos casos. ¿Cuál es el mejor caso? Que sean 0. Claro, el mejor caso es que sea 0. ¿Ya? El mejor caso es que en algún momento los dos tengan, tanto los impares como los pares, tengan un 0. Eso va a disminuir la operación, la cantidad de operaciones. Ahora, el mejor de los casos es que justo haya 0 al comienzo, y C igual a 0, y A del arreglo, en este caso le pusimos A, el arreglo sea 0 y ese también sea 0. Ese es el mejor caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo calculo el tiempo de ese caso, voy a tener Tn, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Cuando paso por la primera vez el for y detecta el 0, acá va a multiplicar 1 por 0, ¿ya? Porque este es el caso del impar, este sería el caso del A igual a 0. Entonces lo va a multiplicar y va a dejar muy par, lo va a dejar igual a 0. Luego se va a ejecutar por segunda vez y va a caer en este ciclo y va a evaluar A igual a 1, que es impar. Y también voy a tener un 0, por lo tanto todo esto se va a volver 0. Luego hace por tercera vez el ciclo y encuentra, y aquí pregunta por el if, por eso es la operación activa la que importa nuestro ciclo, y va a ser multiplicación par igual a 0, multiplicación impar igual a 0, y se va a salir. Entonces, en el fondo, ejecuté una operación para evaluar el A igual a 0 y saber que es 0. Luego, la segunda operación, que sería cuando paso por segunda vez en el ciclo, que sería cuando el A es igual a 1, y una tercera operación cuando hago el if, ¿no es cierto?, de la operación activa. Entonces, eso, en el fondo, son tres tiempos. El 3 es constante, ¿eh? Cuando tengo un T de n igual a 3, lo que quiere decir de que mi T de n, o sea, cuando tengo cualquier valor de n, o sea, aquí están los valores de n, yo tengo un arreglo de 10, de 20, de 30, siempre se va a demorar 3. ¿Ya? Entonces es constante. Así que en el fondo esto es uno de uno. Porque es constante. Ahora, ese es el mejor caso. Ahora, el peor caso, ¿cuál sería? Que el vector no contiene ceros. ¿Qué significa eso? Que como no contiene cero, este ciclo, esta operación activa no se va a activar nunca y él va a tener que ejecutar todas las veces que pueda. Este proceso es sencillo, pero tiene esto que hay que tener en cuenta, que hay una operación que está cortando mi ciclo y me produce un mejor caso y un peor caso. Ahora, si es un vector que no contiene cero, en el fondo, el tiempo que se va a demorar va a ser el tiempo para la iteración 1, el tiempo para la iteración, perdón, para la iteración 0, para i igual a 1, para i igual a 2, etcétera, hasta i igual a n menos 1. Y por cada uno de esos se demora 1. ¿Ya? Por cada iteración se demora 1. O sea que al final, como estamos partiendo de 0, ojo, como estamos partiendo de 0, y este es menos e menos 1, si uno cuenta, en el fondo tiene n veces. O sea, el ciclo se ejecuta n veces. Por lo tanto, lo que yo tengo es que mi t, por lo tanto, mi t sub n va a ser igual a n. Ese es mi conteo. Ahora, en el caso de la complejidad, o el big O, aquí en este problema en particular tengo dos casos, que es el peor caso y el peor caso, que nos dice que tenemos tiempo constante, o sea que el t sub n es igual a 3. Por lo tanto, eso me indica que mi big O, o mi caso asintótico, es O de 1. Perdón, este es el mejor caso. Este es el mejor caso. El mejor caso. Y el peor caso
es que mi T sub n sea igual a n, ¿no es cierto? Igual a n. Por lo tanto, el peor caso es que todos los elementos sean distintos de 0 y se demoraría n. O sea que este algoritmo es de un orden de orden. Ahora tengo un tercer ejemplo, pero le voy a sacar una copia mejor y se los voy a dejar porque el otro ejemplo es muy sencillo, es dar vuelta a unas filas. Así que se los voy a fotocopiar ahora antes de irme y lo voy a subir. Y bueno, esperar que codifiquen un ratito más a ver si acaso el video hoy día o mañana temprano.